Hola, hola, nuevamente estamos en Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy, Pantallas y Escenarios le rinde un homenaje, le dedica este programa, por supuesto con la autorización de los entrevistados que ya voy a anunciar, va a ser dedicado a Alicia Petty, una gran periodista de espectáculos, una gran amiga, una gran compañera que cuando se inició hace 11 años Pantallas y Escenarios participó un poco en la estructura que se le iba a dar a este programa. Teatro alternativo fue lo que ella impulsó mucho, la formación de los actores y bueno, así fue como la mayoría de nuestros espectadores y oyentes son ahora quienes se están formando en el teatro o actores ya formados que les interesa saber lo que van haciendo sus colegas. Así que bueno, este es el homenaje que le rendimos en Pantallas y Escenarios a Alicia Petty. Y como el teatro sigue, como la vida, nos vamos a dedicar hoy a la platea teatral, lógicamente, a los escenarios. Tenemos acá a la directora Adriana Garibaldi. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y al actor Miguel Sorrentino. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, entonces, primero que nada, me van a contar qué están haciendo dentro del teatro, la intensa actividad teatral de la ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo un espectáculo cuyo libro es de Darío Bonheur. Darío Bonheur, a quien le mandamos un saludo. El nombre de la obra es Una puerta, un hombre y otro hombre. ¿Qué título tan particular? Así es, el nombre que le había puesto Darío a la obra era Una puerta, pero por estas cuestiones de cómo se registran las obras teatrales, ya estaba registrado ese nombre con algunas otras variantes, así que bueno, le fuimos buscando otra posibilidad, otro título que incluyera también algo de lo que contiene la obra, que son dos personajes masculinos. Sí, bueno, ya es claro desde el título, ¿no? Así es, acá hay uno de los actores acá que hay interpreta a uno de los hombres. Bueno, Miguel, contanos cuál es tu rol dentro de esta obra. Bueno, el título, la verdad que más allá de cómo se terminó dando por estas cuestiones, ¿no? De derechos, de registros, plantea bastante acertadamente la idea de un objeto, puerta, que también, digamos, lleva a otros lados, un punto de inflexión, y dos hombres parados frente a ella con un debate. Yo soy el que llega, no el que habita en ese lugar, en ese hogar, en esa casa, y bueno, se plantea un debate acerca de qué debe hacerse con esa puerta. La verdad que cuando me llegó el material fue una propuesta muy desafiante desde el punto de vista que somos dos actores, bueno, ya a nivel trabajo, dos actores todo el tiempo en escena, en casi un duelo de palabras, de ideas, de ideologías, frente a algo que, si lo miramos un poco muy, muy racionalmente, empieza a no tener gollete, empieza como a pegar una vuelta en donde hay que pegar una vuelta hacia adentro para poder entrar en el más allá de la literalidad del texto. Y eso fue un desafío que, bueno, gracias a Adriana y a la directora y a Leti, la asistente, junto con mi compañero Gabriel Nicola, el otro actor, fuimos tratando de encontrar en un largo periodo de ensayos porque es eso, es un texto de un montón de páginas en donde habla uno y habla el otro casi de manera mecánica, en donde había que tratar de desentrañar qué iban diciendo. Así que estamos muy contentos, la verdad, porque no es un texto que, hablando un poco de la cartelera porteña, que se vea este tipo de materiales que bordean lo existencial, lo absurdo. Esa era mi pregunta. ¿Es muy cercano al teatro del absurdo, la obra? Sí, es bastante cercano. También eso fue uno de los motivos al leer la obra, que en pandemia me había pasado Darío, nos pasábamos escritos. La pandemia fue productiva para el teatro, fue en muy definitiva. Productiva, sí, hubo mucho intercambio, nos conocimos otras personas, sí. Hicimos cosas con gente de otros lugares del país y del mundo, vía Zoom. Así que bueno, en este intercambio que hacíamos con Darío de textos, se inscribe dentro de un teatro del absurdo, que creo que debe haber sido
con lo que me inicié yo en la lectura del teatro prácticamente. Después de Alejandro Casona, creo que pasé directamente a Ionesco. De un extremo al otro. Así que bueno, es algo que es un código que me resulta muy atractivo, se hace bastante poco, en estos tiempos, y realmente es un desafío buscarle esos sentidos que tiene la palabra, ¿no? Porque trabaja sobre la palabra y los múltiples sentidos que tiene, y por eso también es que estuvimos trabajando tanto tiempo con este texto, tratando de no crear certezas, sino viendo todos los sentidos que cada una de las palabras que Darío había escrito podían llegar a soportar, digamos. Cuántos sentidos puede soportar la palabra, cuántas miradas puede tener ese espacio y esa puerta. ¿La directora fue la que eligió a esos hombres que actúan? Sí, hubo un listado que hicimos entre... ¿Qué características tenían que tener cada uno? Que seguramente, bueno, ya veo, Miguel las debe cumplir totalmente. Sí, la cumplen totalmente y más todavía, digamos, han superado las expectativas los dos actores. Son varios ejes que uno toma, ¿no? A la hora de elegir un actor. Uno, bueno, las características físicas, el tipo de actuación, más allá de las edades, digamos, que también están un poco inferidas en la obra. Pero principalmente me parecía que estos dos personajes tenían que ser llevados adelante por actores que pudieran tener una corporalidad muy especial también para poder ser contenido y contenedor de esas palabras, de esos textos. Entonces, a Miguel ya lo conocía, habíamos trabajado en otra obra que se llama Rezar de Noche, también del mismo autor, de Darío Bonheur. Así que yo ya conocía su modo de actuación, digamos, todas sus herramientas y toda su poética. Y nos faltaba un actor, así que fuimos haciendo un listadito de actores y lo fui viendo actuar, digamos, me fui a ver las obras que ellos representaban hasta ver cuál en acción, nunca he hecho un casting, una prueba para la selección de actores. ¿No se hizo una convocatoria de casting? No se hizo una convocatoria, no. Digamos, a mí me parece que el actor sometido a un casting, una prueba, no es lo mismo, o sea, no rinde lo mismo en lo bueno y en lo malo, que cuando uno va a ver a los actores actuar. Ahí despliegan un abanico y uno también puede ver de ese abanico que tienen cuánto puede tener que ver con lo que requiere el personaje o con lo que uno piensa de una puesta teatral y bueno, y también cuánto más puede dar además de lo que uno puede llegar a ver. Uno tiene una hora prácticamente que lo ve el actor actuar, entonces puede sacar muchas mejores conclusiones que en un casting que se toma una prueba de algo en situación de prueba. Tenés una idea muy cercana a la de Norma Leandro, que tampoco hace casting, porque dice que hay actores muy hábiles para los castings. Probablemente. ¿Vas a casting, Miguel? Voy a mucho casting de publicidad y eso sí, pero teatro no. Teatro en general, cuando tengo la suerte de trabajar, me van convocando por esto, porque me ven en otros espectáculos, pero de publicidad sí. Ajá. Sí. Bueno, sin publicidad generalmente es... Hay que hacer el casting. Hay que hacer el casting. Y muy... a veces me preguntan eso, ¿qué piden para publicidad? Y son muy específicos. Sí, claro, ¿es da o no da? Digamos, casi no se pide. No. Sí, es un entrenamiento muy específico de lo que se quiere, lo que el director quiere, lo que te transmite la castinera o el quien toma el casting, de lo que quiere el director, del tipo de comercial. Si es de viñeta, es más algo cómico, de socarrón, pero es práctica, no se estudia seguro, pero ir entendiendo eso es mucha práctica. Y hay veces que uno tiene un buen, digamos, son a la mañana, tenés que esperar, hay veces que llegás agotado sin ganas de hacerlo y de repente la publicidad sale. Pero generalmente audición teatral no he tenido mucha oportunidad en los últimos años de hacer. Ajá. ¿Y cómo fue esto que me dicen se ensayó mucho? ¿Cuánto tiempo? Se ensayó, estamos hablando de La Puerta, un hombre y otro hombre. Sí. No, se ensayó en el tiempo, quizás en horas de ensayo no fue, sería quizás más o menos lo mismo que en cualquier otro espectáculo o un poquito más,
pero como fue interrumpido, o al principio nos encontrábamos solamente una vez por semana, en una época, o sea, cada 15 días, después sí, más llegando al estreno 2 veces por semana, pero fue entre que nos empezamos a encontrar y la estrenamos un año, en el medio de vacaciones, un montón de cosas, ¿no? Más o menos algo así fue, ¿no? Sí, yo no soy buena con los tiempos, con los tiempos pasados, no los recuerdo del todo, pero el tiempo que se utilizó de ensayo tuvo que ver quizás con una manera de trabajar que me propuse con este espectáculo, que los actores no se estudien el texto, digamos, no lleguen al ensayo con el texto sabido, que muchas veces es la frase que dicen, hay varias frases al respecto, no hay mal actor con letra sabida, es una frase ya casi de 3 generaciones atrás de la mía, pero bueno, la propuesta era empezar a trabajar con lo que los actores tenían en su memoria de lo que habían leído al momento de leer la obra cuando se las pasamos, para ver si aceptaban o no aceptaban trabajar para este espectáculo. Claro. Así que trabajamos, creo que el 75% del tiempo, de ese tiempo. Claro, de esa forma. ¿Comenzaron con improvisaciones? Sí, con improvisaciones, tratando de seguir el derrotero de esos personajes. Y probando un montón de cosas, y muy abiertos también en la escucha de lo que de las palabras que utilizaban los actores para llevar adelante esas escenas que estaban claramente planteadas, y que además, como actores y actores avesados, entienden la dinámica de una escena, entonces pueden llevar adelante una escena sin tener la letra de corrido, digamos, sabida. Claro. Sin espolear, ¿me pueden contar cuál es el inicio del punto de la trama? A ver, el punto del conflicto de la trama. Como esta obra, como muchas otras, se la puede encarar de varios lugares, ¿no? Esta es uno de los personajes, se compra una casa, encuentra ese lugar que decide que es su morada. Después de haber visto muchas casas, se compra una casa. Invita a su amigo, que es Miguel, el personaje que hace Miguel, a conocer ese lugar que él elige, donde siente que es donde quiere pasar su vida. Entonces, la mirada de uno y la apreciación del otro acerca de esa casa ya empieza a haber un antagonismo, casi. Claro, digamos que Fran, que es el personaje que se compra la casa, que hace Gabriel. Vos sos el invitado. Yo soy el invitado. Fran está muy entusiasmado con la compra, con el lugar y con lo que eso contiene en un principio, ¿no? Y la verdad que a primera vista, para mí, Galvez, que es el nombre de mi personaje, no lo es tan así, porque objetiva y característicamente es un lugar muy precario. Pero es objetable lo que yo estoy diciendo también. Eso es lo que plantea un poco y ahí comienza el conflicto. Ahí comienza el conflicto, y el punto como de inflexión que sí nos tiene a los dos en una cinchada, digamos, es la presencia de una puerta. Ajá. Y hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llegamos. Llegamos hasta la puerta. Y es el debate a partir de la puerta, que además quiero destacar que, más allá de la propuesta del texto, de revisar yo creo que el valor o lo innovador de plantear algo cercano al teatro del absurdo hoy es escribirlo. Porque hacer más allá de que no sea estrictamente absurdo, hacer un Beckett o un Ionesco tiene implicancias que están circunscritas a aquella época, que hoy perderían valor, o no, habría que probar, pero en principio no se hace tanto porque pierde valor, además del tema de los derechos. Pero escrita hoy, digamos, con nuestra cotidianeidad, por un autor Darío, que es un autor excelente, que escribe un montón de obras, se dedica a eso, revaloriza y da la posibilidad de verse un teatro así, que afortunadamente, a pesar de que lo diga yo, que funciona a nivel con el público, o sea, entusiasma. Entonces, creo que un poco ahí parte de que por qué no se hace este tipo de teatro y por qué ahora que lo estamos haciendo está bueno hacerlo, me parece. Siempre es bueno hacer teatro. Siempre es bueno hacer teatro. Sí. Creo que esta temática de la casa, ¿no? Que todos tenemos esa sensación de llegar a la casa, ¿no?
llegar a la casa, encontrar ese lugar que lo hace feliz a este personaje que hace Gabriel Nicola. Esa casa lo hace feliz y siente que ahí es donde quiere estar, digamos. No hay nada, pero no necesita nada. Hay algo de lo que Gastón Bachelard habla de la casa del ermitaño, donde no hay nada, pero se siente completo. El personaje que la habita se siente completo. No coincide con... Claro, no coincide con mi mirada. En un momento sí. Pero también lo que quería destacar es que esto sí es un poco spoilear, pero no importa, porque lo quiero nombrar, que es Gustavo Acevedo, que hace todo lo que tiene que ver con el arte, el trabajo con el vestuario, bueno, y después todo el trabajo con el espacio, que no voy a spoilear, no hay nada, pero hay un montón de cosas al mismo tiempo. Ajá. Esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo se manejaron con escenografía, vestuarios, luces? Bueno, la obra, cuando yo hice la primera lectura, esta puerta que aparece, y que aparece por didascalia, digamos que está mencionada en el texto escrito por Darío, tenía que estar. Y era una puerta de un material, que además en un momento, en el texto escrito por Darío, se cae esa puerta. Así que era un problema de materialidad importante, ¿no? Ese fue como, bueno, a ver cómo se resuelve esto teatralmente, que está muy bien resuelto en la escritura, cómo se resuelve esto en la escena. Ese fue como un motivo más por el cual decidí hacer esa obra, porque era un problema que para mí había que resolverlo, pero en la lectura no se me ocurría cómo hacerlo. Ajá. Así que ahí es donde aparece esta idea de trabajar con Gustavo Acevedo, que habíamos sido compañeros de un posgrado que tiene que ver con tecnología en las artes escénicas, así que, bueno, empezamos a trabajar Leticia Barbita, que es asistente de nuestra dirección, que había nombrado antes Miguel, también los tres éramos compañeros de ese posgrado, así que empezamos a trabajar sobre cómo plantear esta escenografía para que no sea una puerta de madera que cae en el escenario. Y bueno, me imagino el ruido que hubiera sido eso. Yo también, el ruido, incluso me imagino el polvillo, ¿no? Con las luces viniendo de arriba, el polvillo que se iba a ver a través de los haces de luz, iba a ser como y el tremendo susto de los espectadores. También. ¿Cómo te manejaste respecto a tu proyección a lo que iba a suceder con los espectadores con esta obra de La puerta, un hombre y otro hombre? Y me parece que el director siempre tiene como la idea de que él mismo o ella misma es la mirada del espectador medio, ¿no? Uno tiene como esa premisa que rápidamente, cuando uno empieza a cotejar otras miradas, se da cuenta que eso no es así. Hay tantas miradas como espectadores, claramente. Yo hice la carrera de dirección grande, o sea, entré a los 51 años a hacer la carrera de dirección en la UNA, y creo que lo que más me sorprendió en el transcurso de las 4 o 5 direcciones que hay, en materias de dirección que hay, es cada uno de mis compañeros, y yo misma viendo propuestas de otros compañeros, cada uno ve algo totalmente distinto. A veces es como, pero estás viendo otra obra, no estás viendo lo que yo veo. Es muy llamativo, ¿no? Me parece que también Miguel da clases de actuación, le debe pasar lo mismo en la apreciación de la actuación. Sí, ahí, digamos, eso es parte de la esencia del teatro, y por eso sigue tan vigente también, ¿no? Que se puede también relacionar, de repente le damos una novela que te pareció a vos, que me pareció a mí, tenemos diferentes experiencias, con un mismo texto, incluso con un mismo libro ejemplar. Pero en el teatro, al ser un hecho efímero, vivo, circunstancial, que transcurre en un determinado tiempo, además de espacio, bueno, hay que ver cómo llegó cada uno ese día a ese lugar. Hay que ver qué le anda pasando en la cabeza, y que ver cómo se relaciona con esa materialidad. Por eso nosotros tenemos que estar muy tranquilos y seguros de hacia dónde orientamos el barco. Porque si no, el afuera a veces te puede enaltecer o también te puede fundir, no en el mal sentido de la palabra, pero si uno no está muy seguro, después
eso, es como que empezás a perder rumbo. ¿Te referís a función tras función o sí. al global de la construcción del personaje? No, eso que me decías. Todo, hay que llevar, o sea, hay que yo creo que bien. la obra sigue siempre viva. La obra empieza el primer día que nos juntamos a leerla, que después la desechamos porque dijimos, descansa el texto, vamos a poner el cuerpo, hasta tras función, más allá de que la gente aplaude y le gusta, es chequear cómo está, cómo salió, eso, ir orientando el barco o reorientándolo, porque no es la misma la función que hicimos el miércoles pasado que las que hicimos el año pasado. Es ya otra obra, a pesar de que digamos lo mismo. Por empezar, porque cambiamos de espacio. Eso ya lo determina. De día, de espacio, nosotros ya somos otros y verdaderamente los personajes se han modificado. Eso no te podría decir por qué ni cómo, pero es así. De eso estoy seguro, porque ponemos el cuerpo y percibimos otras cosas que van sucediendo. Encontramos cosas nuevas también. Porque si no sería muy aburrido el trabajo del artista, del actor, como ir a repetir mecánicamente algo. Claro. Así que me comentaban que cambiaron de espacio. ¿Dónde se está ofreciendo ahora la obra? Ahora se está dando en una sala nueva que se llama Felisberto Teatro. Está en la calle... Felisberto. Es por un autor uruguayo, un cuentista, músico y compositor, que se llama Felisberto Hernández, que es un autor único. No hay otro que escriba como él, ni se lo puede encasillar en ninguna corriente. Julio Cortázar escribió uno de los prólogos del libro de él, uno de los libros de cuento de él, que dice que él no hubiera escrito como escribió ciertos cuentos si antes no hubiera leído a Felisberto Hernández. O sea que el espacio se llama Felisberto. Sí. ¿En dónde está ubicado? En la calle Yatay 112, en el límite entre Almagro y Caballito. ¿Cómo se llega más o menos ahí? Se llega muy fácilmente, está a una cuadra de Rivadavia y Río de Janeiro, así que tenemos el subte A, infinidad de líneas de colectivo y bueno, está ahí en el barrio de Almagro, que es accesible. ¿Y qué días? Los días miércoles a las 20:30 horas. Hoy tenemos función. Hoy tienen función. Hoy el día de grabación de este programa. El día de grabación del programa tienen función. Así que bueno, ya les agradezco que con un día teniendo una función en este día, vengan a visitarnos. Así que, ¿cómo se preparan? Hoy vinieron acá. ¿Cómo se preparan para cada función? ¿Cómo es el miércoles? ¿Tratan que no suceda nada, que no suene el teléfono, que no... No, bueno, liviano? En mi caso, que soy además docente, hoy que no tuve que dar clase, me voy a tomar el té con una amiga y relajo un poco y después voy a la función. Pero normalmente los miércoles yo doy clases, así que estoy todo el día todo el día empapado de teatro, pero tengo ahí después 1 hora y media, 2, en donde me como mi frutita, bajo un cambio, después me tomo unos mates, llego y me empiezo a conectar con mi compañero. Nos contamos un par de cosas y nos empezamos a cambiar y se llega muy bien, la verdad. Reciclo bien la energía. ¿Ya conocías a quién es tu partener? Sí, había trabajado una vez con él hace bastante, ¿no? 2014, o sea, hace 10 años. Hace 10 años. Lo había conocido en un proyecto en donde compartimos escenario. Y después, bueno, a veces nos cruzábamos, pero no es que los veíamos seguido ni nada. Y yo no sabía nada de... Sí lo conocía cuando Adri me lo mencionó, pero no venía charlando con él ni nada. Así que fue una alegría volver a encontrarme con Gaby en el escenario, la verdad. Y antes de encontrarte con él, ¿tenías la expectativa de qué iba a suceder con el actor que iba a ser tu partener? Y sí. Sí, porque ¿En qué sentido? En todo. Porque para mí... para que el proyecto sea disfrutable, tiene que haber buenas personas en él, gente que quiera el proyecto, más allá de la profesionalidad, que uno tenga ganas de encontrarse, porque este es un proyecto que nace del riñón del teatro independiente. Entonces hay que poner mucho de uno, sin retribución económica en un principio, y eso para mí
tiene que ser placentero en un principio. Después, bueno, vienen las expectativas, cuando llega la exposición del espectáculo, lo que se puede hacer con él, si se puede ganar o no plata, pero tiene que ser algo disfrutable. Y mi compañero, bueno, obviamente yo era el que toque, pero bueno, que sea Gaby me alegró mucho, además porque en escena es una fiera, él te devuelve todo, te ofrece un montón, es muy generoso, muy obsesivo del trabajo, que yo también, y también eso me sirvió para mí bajar un poco mi obsesión, que generalmente tengo, así que fue, sí, por supuesto que es importantísimo. Eso no determina estar o no en un proyecto, pero sí las características del proyecto, que sea uno u otro actor. ¿Ustedes habían trabajado alguna vez? Sí. Sí, una vez, hace no mucho, antes de la pandemia, Adri había dirigido otra obra de Darío Bonheur, en donde había varios personajes, 5 o 6. 5. Y yo entré como reemplazo ya fijo, digamos, un actor no pudo continuar en el proyecto y yo entré como a reemplazar a ese actor y hicimos unas cuantas funciones. Además se hizo muy pocos ensayos y entró perfecto a hacer las funciones. Sí, muy bien. Ahí habíamos trabajado. Y después, bueno, vino la pandemia, todo, y ahí, afortunadamente... Es más, nos había quedado la escenografía en la sala. Tuvimos que ir a buscarla en medio de la pandemia. Claro, porque... veníamos haciéndola ahí y se terminó por la pandemia porque estábamos haciendo función y empezaron, bueno, esto. Sí, los teatros. Pensaba que era 2 semanas, no haremos función 2 semanas y después continuamos y bueno. Se empezaron a cancelar los eventos públicos, digamos, y ahí se cancelaron en marzo del 2020 y no volvieron por un largo tiempo. Pero el largo tiempo pasó y ahora nuevamente están en el teatro. Repetinos, por favor, Adriana, cómo se llama la obra, qué días va y en qué lugar. Bien, la obra se llama Una puerta, un hombre y otro hombre. El autor es Darío Bonheur. La estamos haciendo en el Teatro Felisberto, en Yatay 112, muy cerquita de Rivadavia y Yatay, o Rivadavia y Río de Janeiro. Bien, y entonces vamos a seguir hablando de esta obra en el próximo bloque. Nos vamos a una pausa en Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio, un espacio de inclusión la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Sala Hemeroteca Revistas cuenta con más de 10.000 títulos de publicaciones periódicas nacionales y extranjeras en distintos soportes, que comprenden múltiples contenidos, temas de actualidad e información general. También posee una actualización de disciplinas jurídicas en una amplia colección de repertorios, fallos, anales, diarios de sesiones, doctrina BCN Radio. Historias, entrevistas, testimonios, toda la información está en BCN Radio. Espera que me está faltando el nombre de esta Adriana Lauro. Y seguimos en Pantallas y Escenarios, acá hablando con la directora Adriana Garibaldi y el actor Miguel Sorrentino sobre la obra que están ofreciendo en el Teatro Felisberto de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, yo te había hecho una pregunta y vos tenías que confrontar bien los datos, porque a veces con la ida y vuelta de las preguntas algún olvido puede haber. Así que contanos, ¿qué equipo te acompaña? Los actores son Miguel Sorrentino, Gabriel Nicola,
los dos excelentes intérpretes. Leticia Barbita hace la asistencia de dirección, Gustavo Acevedo se ocupa de la puesta lumínica y de las visuales que utilizamos, Popi Espatoco hace la música del espectáculo, Gustavo Acevedo, sí. Ya está, Adriana Lauro hace la prensa, y ¿quién me queda? Nadie. Estamos todos el equipo completo. Y Darío Bonheur es el autor de la obra. Bien, y a mí me llamó por la obra Aida Yacán. Así que, bueno, vamos a hablar un poco, no es un programa de chimentos esto, ¿no? Pero, Adriana, ¿qué te impulsó a dirigir? A dirigir teatro. Sí. Yo empecé como actriz allá en los años 80. También fui mimo. Los mimos nos autodirigimos, no existe director de mimo, por lo menos no existía en aquellas épocas. El mimo estaba siempre trabajando adentro y afuera de sí, siempre trabajando desde su cuerpo, pero sabiendo qué era lo que se estaba viendo del lado de afuera. Sin una marcación. Sin una marcación, digamos, una conciencia, no se trabaja con espejo. Toda la técnica del mimo se desarrolla sin pasar por el espejo, es como con mucha conciencia de lo que uno está haciendo desde adentro, pero también lo que se está viendo. Hay como un entrenamiento en eso, ubicarse espacialmente, se autodirige todo el tiempo. Y los grupos de mimo que yo formé en esos años, en los años 80 y 90, nos autodirigíamos entre todos. Así que todos desarrollamos en esa época ese sentido de la espacialidad, de la dirección, de tener en cuenta lo que se ve. Así que junto con el entrenamiento de actriz también tuve ese entrenamiento. Y después formé parte de un grupo que dirigía Paco Jiménez, un director cordobés. El grupo se llamaba La Noche en Vela. Estuve 22 años en ese grupo, donde los actores hacíamos nuestra propia dramaturgia, confeccionábamos o conseguíamos nuestro propio vestuario, nuestra propia iluminación, nos escribíamos nuestros textos, así que desarrollé el teatro independiente. El teatro independiente, sí, pero buscando herramientas que también era estar adentro y afuera, es decir, estar adentro en la actuación y afuera en la dirección. Así que llegar a la dirección fue casi el derrotero de mi formación como actriz o como mimo. Por eso que también en un momento, cuando se disolvió el grupo La Noche en Vela, me planteaba si seguir o no seguir con la actuación, porque realmente trabajar en ese grupo fue como muy significativo y además un modo de trabajo muy particular, muy por fuera de lo que se hacía en el teatro. Digamos, ahora quizás son lenguajes más comunes que lo que llaman dramaturgia de actor. Sí. Digamos, se fue como popularizando, digamos, o expandiendo esa manera de trabajar. Un actor que decide sobre su propio material y que crea su propio material, pero en ese momento, bueno, fue todo un descubrimiento hacerlo y bueno, después es como más difícil conseguir proyectos en los que uno siente que puede aportar o también pasa que los directores no se deciden del todo a trabajar con actores que propongan, digamos. No, algunos sí. ¿Cómo es tu caso? Y yo como actriz ¿Miguel te hizo alguna propuesta para una puerta, un hombre y otro hombre? Como actor, todo el tiempo. Es más, creo que la tarea de la dirección en mi caso es crear las condiciones como para que el actor pueda ir probando y sacando su material y yo tomando nota de eso que va apareciendo en el ensayo y vertiéndolo luego a la puesta y al texto y a la obra y a todo. ¿Cómo fue tu caso, Miguel? ¿Qué te impulsó a ser actor y también docente? Bueno, lo de docente viene mucho después. Actor, soy, pero ahora tengo menos tiempo, muy amante del cine. Ajá. Pero muy, o sea, en mi adolescencia y, o sea, juventud temprana, era de ir todos los días al cine a la primera función porque salía a la mitad de precio. Buen dato. Bueno, no había Netflix, no había nada de todo, perdón el chivo, pero que no sale a mitad de precio. No. Claro, no había nada de plataformas, nada, y
al VHS, pero bueno, me encantaba ir al cine y veía de todo. Pero en esa época, no sé por qué, porque no soy muy del palo del cine, pero había una dinámica en donde se traían muchas producciones de Medio Oriente, o sea, películas que no eran europeas ni de Estados Unidos, que las daban en el Lorca, por ejemplo. ¿Viste El sabor de la ciruela? Sí, voy viendo. Cine iraní. Sí. Bueno, yo veía todo y también veía eso y todo me gustaba mucho, pero sí, me gustaba el cine y entonces, bueno, me picaba el bichito de actuar. Después, obviamente, que cuando empecé hice un taller y entré en lo que es hoy la UNA, que en ese entonces era el IUNA, y había dejado de ser recientemente la Escuela Nacional de Arte Dramático. El conservatorio. El conservatorio, exacto. Ahí, bueno, empecé a transformar como mi idea de solamente de eso, como de lo poético de la actuación para cine o del instante, sino empecé eso, a entender cómo era actuar en todos los sentidos y hacer teatro sobre todo. Así que fue así, tenía muy claro que quería ser actor ya muy rápidamente y fui por eso. Lo de docente vino después, pero bueno, ya hace bastante también, pero vino porque, bueno, no inestabilidad, pero sí la incertidumbre del artista o del actor, sobre todo en sus inicios, durante los 20 años y en los 30 también, uno, bueno, va tratando de ver cómo vive y empezás a compartir también conocimientos, y ahí, bueno, le encontré un sabor hermoso a dar clase. Así que vengo haciendo como carrera en ese sentido y me gusta mucho, y también fui con el tiempo entendiendo qué es lo que elijo dar, en qué contexto, para quién, y me gusta mucho, la verdad, lo disfruto mucho. ¿Cómo haces respecto a los lenguajes, tanto el cinematográfico como el teatral, que son diferentes? ¿Eso se lo vas impartiendo a los alumnos? No, yo doy actuación 2 y 3 en la universidad, que trabajamos con la idea de teatro. Pero la idea de teatro no es la misma idea del teatro de antes, en donde hay que proyectar súper lejos, como en el Teatro Nacional Cervantes, o lo que sea, sino porque nosotros damos clases en aulas que tienen 7x8 o 5x8. Por lo cual, y también hay materias que son de actuación frente a cámara que yo no doy. Hay algo que uno puede, el actor va viaja entre el teatro, el cine publicitario, hoy en día el doblaje. También. Y también en un evento, que se necesite un actor que conduzca o que haga un personaje. Esa versatilidad creo que uno la va adquiriendo en la práctica. Yo específicamente doy teatro clásico, pero no para hacer bien el teatro clásico, sino para usar el texto clásico, investigar la propia actuación y otras maneras del decir, digamos. No porque crea que hay una forma de hacer Chekhov o Shakespeare, porque creo que no hay una forma, es diferente a cómo se hacía Shakespeare en la época isabelina que como se hace hoy, porque es otro contexto, otro tiempo, pero sí que creo que son textos que nos sirven, o por lo menos si nos ponemos en contacto con ellos, nos pueden aportar algo distinto por ponerle el cuerpo, la voz y sobre todo el imaginario a esos textos. Así que sí, me parece que está buenísimo probarlo. Adriana, ¿has ejercido la docencia, has enseñado? Porque la dirección es un poco docente, ¿no? Sí, es un acompañamiento, según también cómo se encare la dirección y cómo se encare la docencia, ¿no? He ejercido la docencia, he dado en el conservatorio clases de pantomima, así era el nombre de la materia que refería a la técnica del mimo, y di entrenamiento corporal para el actor. Digamos, esas fueron mis dos vertientes de clases. ¿Cómo? Pantomima era la materia. Era la materia en el conservatorio, digamos, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que yo había sido alumna. Yo me voy de la Escuela Nacional de Arte Dramático, hago a la Escuela de Mimo de Escobar y Lerchundi, y ellos eran los responsables de las cátedras de pantomima. Ahí apuntaba, con la técnica de ellos. Sí.
con la técnica de ellos. ¿Cómo desarrollaste la cátedra? Y yo había sido alumna del conservatorio, sí. Y había tenido una profesora de mimo en la materia, digamos, en la carrera de actuación, y digamos, un poco viendo cómo la daba ella y cómo me parecía que los actores necesitamos o qué es lo que nos puede servir del mimo en la actuación. Ajá. Me parece que yo traté, era muy chica, tenía 20 y tantos, cuando empecé a dar clases en el conservatorio a gente que tenía prácticamente mi edad, porque daba cuarto y quinto año. En ese momento era cuarto y quinto, sí, cuarto y quinto año. Bueno, decía, bueno, ¿qué de la técnica que aprendí del mimo le es útil al actor? Quizás no le es útil hacer la pared. Eso es lo interesante. Me parece que lo que es útil es que el mimo tiene muy presente dónde está parado en relación al espacio, dónde está parado en relación a los otros personajes, a sus otros compañeros, sabe compensar espacialmente, digamos, lo hace naturalmente, es casi una sensación física cuando está mal ubicado espacialmente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que, digamos, de la técnica que me enseñaron, cuáles son esas herramientas que yo aprendí y que son útiles para el actor? Me parece que las técnicas del mimo, más allá de si pueden hacer o no el gesto de la pared, que es apoyar imaginariamente las manos sobre una pared o tirar de una cuerda o inflar un globo, digamos que eso es lo que generalmente se enseña del mimo. Yo pensaba, bueno, que era de la técnica del mimo lo que es esencial y que el mimo lo tiene clarísimo por dónde está pasando la situación en una escena. El mimo lo tiene claro porque no lo guía la palabra, el texto, porque no existe un texto. El actor muchas veces empieza a pensar si está actuando o no está actuando en relación si dice o no dice. Y el mimo no tiene esa señal, tiene que tener en cuenta señales que son espaciales, tiene que saber que cuando uno de los actores está protagonizando esa parte de la escena, tiene que bajar un cambio, tiene que dejar de mover o dejar, digamos, lo que el actor hace naturalmente con el texto. El mimo sabe que tiene que bajar, digamos, que no puede ni respirar prácticamente para no llamar la atención, digamos, todas esas cosas que son el ABC de un mimo, me parecía que era lo que yo podía enseñarle a los actores en el conservatorio y que les sea útil, y no, era como, pues, enseñar la pared realmente es prácticamente imposible, se necesita unos 3 años y unos maestros como los que teníamos que eran tremendos. Escobar y Lerchundi eran dos maestros tremendos, encantadores, pero eran tremendos. Bueno, unos genios. Unos genios, indudablemente, unos genios, y además muy generosos a la hora de enseñar y muy dedicados a los alumnos y a que aprendiéramos y aprendiéramos. Todo esto que me estás comentando me llama la atención por una foto de una puerta, un hombre y otro hombre, en que a mí me dio la sensación, la idea que había algo de mimo. ¿Se manejó eso en esta obra? Sí, es un lenguaje que a mí me resulta muy fácil de manejar, a pesar de que tuve como un montón de tiempo después de haber hecho la escuela de mimo, se me notaba demasiado que era mimo y todo el mundo me decía, se te nota que sos mimo, se te nota que sos mimo. Entonces estuve como rechazando un poco ese modo de actuar, pero bueno, después me amigué y me parecía que esta obra en particular requería esa limpieza y esas posiciones físicas que son como fotos, ¿no? Por eso también esas fotos que circulan de ellos dos, que están perfectos, que sin ser mimos hicieron un trabajo increíble. Digamos, ese también fue, además del trabajo con el texto, sí, mucho el trabajo de la posición. Sí. ¿Ya traías eso o lo fuiste adquiriendo durante la obra, durante los ensayos? ¿Ya traías eso del movimiento, de cómo moverte? Cuando leíste la obra, ¿ya tenías esa idea? No, la verdad que no. Cuando la leía, no. Después en los juegos corporales, o sea, obviamente como actor sí, uno siempre está disponible corporalmente y entrena para que eso pase, pero no, en la lectura... no veía que pasaba tanto por ahí. Eso lo fuimos encontrando y después fuimos entendiendo que era fundamental en los ensayos
esto, toda la corporalidad, la espacialidad, lo que tenía que ver más allá de lo que podamos pensar, digamos, con la parte de arriba de nuestro cuerpo. Eso fue una sorpresa y para mí fue encontrarme con algo casi sin buscarlo. Y hoy también me sorprendo cuando nos dicen el trabajo con el cuerpo, porque uno diría, ay, bueno, entrenaron, hicieron... No, la verdad es que no, fuimos como entrando de a poco en esos esos entrenaron mundos. El movimiento. Sí, o sea, lo fuimos trabajando, pero no poniendo énfasis específico a eso, no sé cómo explicarlo. No era eso lo que marcaba el personaje específicamente. Claro. Ajá. Sí, íbamos, las pruebas parte del personaje. Las pruebas corporales que hacíamos no estaban escritas. Ajá. Y no sabíamos si iban a quedar o no. ¿Se entiende? Sí. A priori uno decía, bueno, son dos tipos charlando acerca de qué pasa con esta casa, qué pasa con esta puerta. No, entonces todo lo que fue apareciendo, eso no estaba en el texto. Entonces hay otros proyectos que quizás uno hace en donde el director ya de entrada dice, bueno, mucho entrenamiento corporal porque necesito esto. Bueno, no fue el caso. No fue este caso. No, fuimos entrando por eso, como de a poco, como sin darnos cuenta, de repente estábamos con el agua al cuello. ¿Se entiende? Sí. Y hay que dejar que aparezca esa necesidad, digo, lo que la obra necesita, y cuando tiene cierta autenticidad o es lo que la obra necesita, aparece y los actores lo pueden llevar adelante perfectamente, más allá de entrenamiento tienen. Ahora, ¿qué tipo de entrenamiento es el que tiene? Y son muy distintos ambos actores, tienen unas trayectorias muy distintas, entre ellos. Ajá. Que también eso era el atractivo para estos personajes que son distintos. Y Miguel, ¿trajiste algún referente sobre el personaje? ¿Te fijaste en alguien, observaste a alguien como para componer, construir este personaje y se lo llevaste a la dirección? Y debo haber observado a 50, 60 personas. Ajá. Buen trabajo. A mí lo que me ocurre es que cuando empiezo a ensayar, cuando en un momento entro en la marea del material, estoy todo el tiempo pensando en eso. Hay algo en un momento empezamos a trabajar muy fuertemente lo literal del texto, ¿no? Es como decir, bueno, el tiempo pasó volando y bueno, y mirar a ver cómo voló el tiempo. ¿Se entiende? La literalidad total. Sí. Entonces me empezó a pasar que en la vida empecé a ponerme muy literal con secuencias que yo mismo decía, claro, estoy ya me metí en un lugar y en donde estoy entrando en la literalidad y en la lógica del personaje, que no sé qué es el personaje. Digo, somos nosotros ahí intentando con una dirección y un texto ver qué va pasando. No es que hay una idea del personaje previa. Y después sí, en un montón de personas que voy viendo, no es que lo traje específicamente, pero veo, podría ser, tiene esto, tiene el otro, o de repente sentirme yo más perdido en lo que yo proponía y decir, bueno, es esto, y de repente ver, no sé, alguien en un colectivo diciendo, perfectamente le podría estar pasando esto, y ver cómo mira, cómo se para, pero más desde el lugar de eso que tenemos los actores, que es gratuito y milenario, que es la observación. ¿No buscabas nada puntual en toda esa gente que veías? No, al contrario. Era como que ellos te estaban dando algo. Todos me iban dando algo. Es que cuando uno entra en eso que él dice, la obsesión, todos en algún momento nos obsesionamos, y me parece que los artistas necesitamos obsesionarnos, empiezan a aparecer las cosas. Uno está como en un estado de gracia donde estás buscando y a la vez el mundo te está ofreciendo y vos vas tomando. Es esa lamparita que se prende, es como cuando si esperás un hijo o una mujer está embarazada, de repente ves un montón de mujeres embarazadas por la calle, que antes estaban también, pero quizás no las veía. Eso que empieza a aparecer pero no, fue más así, y también sobre todo mucho en vínculo con Gabriel, con mi compañero, porque no es que había que equilibrar la actuación, porque tenemos naturalezas muy distintas. ¿Conversaron previamente entre ustedes cómo componer los personajes? ¿Fuera de la dirección? No,
No específicamente. Bromeamos mucho al respecto. Somos de bromear mucho al respecto entre nosotros. Sí, hablando de otras cosas de la vida como si fuésemos los personajes. ¿Qué diría el personaje? Sí, no sé, yo estoy llegando tarde a un ensayo y hacer una conversación de todo ese respecto, pero bromeando, pero a la vez nos servía para entrar para concentrábamos desde ese lugar, porque como le decíamos, fue mucho tiempo digamos, muy prolongado el tiempo los ensayos. Nos vimos durante mucho tiempo. Entonces nos fueron pasando un montón de cosas en la vida. ¿Fue modificando esas cosas que pasaban? ¿Fue tu percepción del personaje? Más o menos. Yo justo el personaje habla de una casa, digamos, están en una casa y el tema de la idea de la casa, como decía Adri, es elemental para la obra y también para la vida del ser humano. Sí. Más del ser humano argentino. En donde es un tema escabroso, cada día más. Yo justo me estaba mudando. Ahí pasaba algo. Claro, pasaba algo, entonces yo no dejaba nunca de relacionar todo lo que estaba viviendo con la obra. Ajá. Pero pasa también eso, es coincidente y también es como que los sentimientos de los personajes queremos que empezamos a encontrar, por lo menos desde mi forma de trabajar, como similitudes, eso, en la vida. Y bueno, igual justamente había un caso concreto que yo me estaba mudando. Y era alguien que iba a un lugar nuevo que no le apetecía y que después le terminaba pasando un montón de cosas con eso. Y bueno, yo estaba no en crisis mal, pero sí en proceso de mudanza, de esto de muy complejo, ¿no? Como de salir de un lugar. Me mudé 2 veces el mismo año. Bueno. Por eso. Fui a un lugar de transición de unos meses, después me volví a mudar y en el medio no sabía bien dónde iba a terminar, pero todo salió muy bien. Mientras tanto ensayabas la obra. Estrenaba, ensayaba, todo en el mientras tanto. Pero bueno, después creo que la escena tiene sus intensidades, sus respiraciones, su lógica autoral, lo que vamos construyendo nosotros, y después de ahí de a poco el cuadro empieza a tomar forma y sigue pintándose. No siento que el día del estreno se termina, pero sí empieza algo a estar también enmarcado. Entonces sabes que podemos seguir pintando, pero bueno, quizás puedes continuar en la pared. Podría ser una posibilidad. Después del estreno, ¿hicieron ajustes? Ajustes grandes no, pero como está construida artesanalmente la obra, digamos, aquí es este tono, aquí este otro, aquí se va para este lado, aquí se va para este lado. Los personajes también están así muy de filigrana toda la construcción. Vamos viendo, ¿no? Eso, vamos descubriendo cosas nuevas de los personajes, porque me parece que también durante el ensayo lo que uno hace es descubrir ese personaje. O sea, uno no lo conoce con la primera, la segunda, la tercera lectura de la obra, sino que lo va viendo en los cuerpos que los actores ofrecen, digamos, y las cosas que los actores van ofreciendo, sus poéticas, sus herramientas, sus tonos de voz, su comprensión. Durante las funciones también uno va apareciendo también con cierto marco, como él decía, y pueden ir como corriendo cosas, y además es muy lindo ver cuando uno propone una cosa y el otro actor rápidamente se le adapta, digamos, cosas que sucedían en el ensayo, quizás como con un poco más de cuerda floja, en la función siguen pasando y entre ellos también se siguen sorprendiendo y es muy divertido. Nosotros que lo vemos desde cabina, a veces no estamos el iluminador, Gustavo, Leticia y yo, y bueno, nos reímos, no sé si se escucharán nuestras risas, pero de repente lo vemos que entre ellos siguen jugando actoralmente, compartiendo con el público ese placer de jugar. Muy importante, compartiendo con el público. Así que bueno, Adriana Garibaldi, Miguel Sorrentino, les agradezco su paso por pantallas y escenarios contándonos sobre esta obra, Una puerta, un hombre y otro hombre. Así que le voy a pedir al operador, antes de despedirnos, que nos muestre una imagen fija, una foto de esta obra, y bueno, a ustedes les pido que nos repitan el nombre de la obra, dónde se da, qué días y qué horario.
Es Una puerta, un hombre y otro hombre, de Darío Bonheur, con dirección de Adriana Garibaldi. Se da los días miércoles a las 20:30 horas en el espacio Sala Teatro Felisberto, que queda en Yatay 112, en el límite entre Almagro y Caballito, ahí a una cuadra del subte A, en La Plata y Rivadavia. Y está interpretada por quien les habla, Miguel Sorrentino y Gabriel Nicola. Bien, este fue otro podcast de Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estuvimos en este equipo, Felipe Millán en la operación técnica y Maxi Arce en la producción audiovisual. Y en la conducción, Carlos Herrera. Por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Pantallas y Escenarios, con el teatro, el cine, la TV y la música que pasan por la Argentina.